La noche en que Jerónimo finalmente iba a pedir su mano, Clara descubrió que él había estado besando a otra mujer en el jardín de su propia casa. Lo que ella no sabía era que ese beso escondía un secreto que cambiaría su destino para siempre. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Clara Mendoza llevaba 3 años esperando que Jerónimo Valderrama la mirara como algo más que la hija de su administrador. 3 largos años, observándolo desde las ventanas de la hacienda San Rafael, memorizando cada gesto suyo mientras cabalgaba por los campos de trigo, cada sonrisa que dedicaba a las visitas elegantes que llegaban de la capital. Ella sabía que no era apropiado. Una muchacha de su posición no debía albergar esperanzas respecto al patrón, pero el corazón tiene sus propias leyes, ajenas a las convenciones sociales y a los límites impuestos por el apellido y la fortuna. Clara había aprendido a leer a los 12 años gracias a la generosidad de la difunta madre de Jerónimo, quien insistió en que todos los niños de la hacienda recibieran educación básica. Esa educación había sido tanto una bendición como una maldición porque le permitió comprender la vastedad del abismo que la separaba del hombre que amaba, pero también le dio palabras para nombrar ese amor imposible que crecía en su pecho como enredadera salvaje. El padre de Clara, don Augusto Mendoza, había servido a la familia Valderrama durante 25 años. Era un hombre honorable, respetado por todos en la hacienda, pero su posición seguía siendo la de un empleado. Clara creció jugando con Jerónimo en los establos, compartiendo frutas robadas del huerto, pero cuando él cumplió 15 años y fue enviado a estudiar a Europa, esa cercanía infantil quedó enterrada bajo años de ausencia y transformación. Cuando Jerónimo regresó a los 26 años, convertido en un caballero refinado que hablaba francés y vestía trajes de Londres, Clara apenas se atrevía a sostenerle la mirada, pero entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde de octubre, mientras Clara regresaba del pueblo con una canasta de medicinas para su madre enferma, su caballo se asustó al cruzar el puente de madera sobre el arroyo. El animal se encabritó violentamente, y Clara sintió que el mundo giraba cuando fue lanzada hacia las piedras del cauce. El golpe nunca llegó. Unos brazos fuertes la atraparon en el aire, y cuando abrió los ojos, encontró el rostro de Jerónimo a centímetros del suyo, sus ojos verdes llenos de una preocupación que parecía ir más allá de la cortesía. La sostuvo así, contra su pecho, varios segundos más de lo necesario, y Clara sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Desde ese día, algo cambió. Jerónimo comenzó a buscar excusas para cruzarse con ella. Necesitaba preguntarle sobre las hierbas medicinales que su madre cultivaba, o requería su opinión sobre qué flores plantar en el jardín principal o simplemente aparecía en el mismo sendero por donde ella paseaba cada tarde. Sus conversaciones se volvieron más largas, más íntimas. Él le hablaba de sus años en París, de los libros que había leído, de su sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Clara, por su parte, compartía sus sueños modestos. Quería abrir algún día una pequeña escuela para los niños de las haciendas vecinas, enseñarles a leer como a ella le habían enseñado. Jerónimo la escuchaba con una atención que nadie más le había prestado nunca, como si sus palabras tuvieran el mismo valor que las de cualquier dama de sociedad. Los meses pasaron como hojas arrastradas por el viento, y Clara se permitió soñar. Tal vez, pensaba en sus momentos más audaces, el amor podría derribar las barreras que el mundo había construido entre ellos. Después de todo, había oído historias de matrimonios improbables, de caballeros que desafiaban las expectativas familiares por amor verdadero, pero también sabía que esas historias solían terminar en tragedia. La noche del baile anual de la hacienda llegó con el calor pesado de febrero. Don Rodrigo Valderrama, el padre de Jerónimo, había decidido organizar una celebración más grande que de costumbre, invitando a todas las familias importantes de la provincia. Se rumoraba que tenía planes especiales para esa noche, aunque nadie sabía exactamente cuáles. Clara ayudó a su madre a preparar los arreglos florales para el salón principal,
trabajando hasta que sus manos olieron a jazmín y rosas. No esperaba ser invitada al baile mismo, por supuesto. Su lugar estaba entre bastidores, asegurándose de que todo funcionara perfectamente para los invitados. Pero cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas distantes, una criada apareció en su habitación con un mensaje de Jerónimo. La nota era breve pero desconcertante. Necesito que esta noche estés en el Jardín Sur a las 10. Por favor, Clara, es importante. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué podría querer Jerónimo a esas horas, en medio del baile? Durante semanas había notado cierta tensión en él, una inquietud que no sabía interpretar. A veces lo sorprendía mirándola con una intensidad que le quitaba el aliento, pero otras veces parecía distante, casi melancólico. Clara se puso su mejor vestido, uno de algodón azul que había cosido ella misma, con encajes en los puños que había comprado con sus ahorros. No era comparable a los vestidos de seda y terciopelo de las invitadas, pero era limpio, digno, y le quedaba bien. Se recogió el cabello oscuro en un moño sencillo, dejando escapar algunos rizos alrededor de su rostro, y se pellizcó las mejillas para darles color. Cuando se miró en el pequeño espejo de su habitación, vio reflejada a una joven de 20 años con ojos esperanzados y asustados a la vez. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Mientras la música comenzaba a sonar en el salón principal y las risas de los invitados llenaban la casa, Clara salió discretamente hacia el Jardín Sur. La luna llena iluminaba los senderos de grava y las estatuas de mármol que el abuelo de Jerónimo había traído desde Italia. El aroma de las gardenias era embriagador en el aire nocturno. Llegó temprano, nerviosa, y se refugió bajo el arco cubierto de bugambillas donde él había indicado. Los minutos pasaron lentos como melaza. Desde su posición podía ver las ventanas iluminadas del salón, las siluetas de las parejas bailando, pero no podía distinguir a Jerónimo entre ellas. ¿Qué le diría cuando llegara? ¿Por qué este encuentro secreto? Su mente tejía posibilidades, cada una más improbable y maravillosa que la anterior. Tal vez él había decidido, finalmente, hablar con su padre sobre sus sentimientos. Tal vez esa noche, bajo las estrellas, le confesaría que también había pasado estos meses pensando en ella, soñando con un futuro juntos a pesar de todos los obstáculos. Eran casi las 10 cuando Clara escuchó pasos acercándose. Se irguió, alisó su falda con manos temblorosas, preparó las palabras que había ensayado mentalmente durante horas, pero los pasos no venían de la dirección esperada, y entonces los vio. Jerónimo entraba al jardín desde el otro extremo, desde el lado que daba a la biblioteca. No venía solo, una mujer caminaba junto a él, su vestido de seda verde susurrando contra la grava, su risa cristalina rompiendo el silencio de la noche. Clara reconoció a Isabela Monterrey, la hija del gobernador, una belleza legendaria que había llegado esa tarde desde la capital acompañada de su padre y una comitiva de sirvientes. Los había visto saludar a la familia Valderrama con gran ceremonia. Isabela era todo lo que Clara no era, alta, rubia, con modales perfectos y un apellido que abría todas las puertas. Clara se quedó paralizada bajo el arco de bugambillas, oculta por las sombras pero con una vista clara de la escena que se desarrollaba a apenas 20 metros de distancia. Jerónimo y Isabela se detuvieron junto a la fuente central. Él le decía algo en voz baja, y ella reía, tocándole el brazo con familiaridad. Clara debía irse, sabía que debía irse inmediatamente, pero sus pies no le obedecían. Entonces, como en una pesadilla, vio cómo Isabela se ponía de puntillas y besaba a Jerónimo. No fue un beso casto o tímido, fue un beso lleno de promesas y conocimiento mutuo, un beso que hablaba de planes compartidos y futuros entrelazados. Y Jerónimo no se apartó. Durante varios segundos que se sintieron como eternidades, él correspondió ese beso, sus manos sosteniéndole el rostro a Isabela con una ternura que desgarró algo fundamental en el pecho de Clara. El mundo de Clara se detuvo en ese instante. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que huyera, que corriera lejos antes de que la vieran, antes de que su humillación fuera completa. Pero una parte de ella,
La parte que había aprendido a observar y a esperar durante años, la mantuvo inmóvil, testigo involuntario de su propio derrumbe. Cuando Jerónimo e Isabela finalmente se separaron, ella escuchó fragmentos de su conversación llevados por la brisa. Tu padre hará el anuncio esta noche, decía Isabela, su voz llena de emoción contenida, después del brindis de medianoche. Jerónimo, finalmente podremos dejar de escondernos. Jerónimo respondió algo que Clara no pudo escuchar, pero el tono era suave, reconfortante. Luego tomó la mano de Isabela y la besó con galantería antes de escoltarla de regreso hacia el salón. Clara esperó hasta que sus pasos se desvanecieron completamente. Solo entonces permitió que sus piernas cedieran, deslizándose por la columna del arco hasta quedar sentada en el suelo frío. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Se había estado engañando a sí misma durante meses. Todas esas conversaciones, todas esas miradas que había interpretado como interés romántico, habían sido simplemente la amabilidad de un hombre bien educado hacia alguien que conocía desde la infancia. Jerónimo nunca había visto en ella más que a la hija de su administrador, una muchacha con quien era agradable charlar pero que jamás podría ocupar un lugar real en su vida. ¿Cómo había sido tan ingenua? Las voces en su cabeza eran crueles. Por supuesto que él se casaría con Isabela Monterrey. Por supuesto que su padre ya había arreglado todo. Ese era el mundo en el que vivían, un mundo donde los matrimonios se negociaban como contratos comerciales entre familias de igual alcurnia. El amor, si llegaba, era un bono adicional, nunca el fundamento. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se obligó a ponerse de pie. Necesitaba irse antes de que alguien la encontrara allí, destrozada y humillada. Pero mientras caminaba por los senderos oscuros hacia la parte trasera de la casa, escuchó voces provenientes de la biblioteca cuyas ventanas daban al jardín. Una de esas ventanas estaba entreabierta, y las voces eran fuertes, tensas. Una discusión. Clara reconoció inmediatamente la voz profunda de don Rodrigo Valderrama, el padre de Jerónimo. La otra voz era femenina, pero no la de Isabela. Era más madura, con un acento diferente. No puede hacer esto, don Rodrigo, no después de todo lo que me prometió. Clara sabía que no debía escuchar, pero algo en el tono desesperado de esa mujer la detuvo. Se acercó más a la ventana, cuidándose de permanecer en las sombras. Podía ver dentro de la biblioteca ahora. Don Rodrigo estaba de pie junto a su escritorio, su rostro enrojecido por la furia o tal vez el brandy. Frente a él había una mujer de unos 40 años, vestida con elegancia pero con un aire de cansancio, como si hubiera viajado muy lejos. Llevaba un velo negro de luto. Usted no tiene derecho a venir aquí y hacer exigencias, señora Bustamante, decía don Rodrigo con voz gélida. Lo que hubo entre nosotros terminó hace más de 20 años. ¿Terminó? La mujer dejó escapar una risa amarga. ¿Es así como llama a lo que hizo? Me abandonó cuando más lo necesitaba, después de prometerme matrimonio, y ahora pretende que ese pasado no existe. Yo era joven, cometí errores. Mi padre me obligó a casarme con Hortensia. Era un compromiso de familia que no podía romper. Usted lo sabía. Lo que yo sabía, dijo la mujer, y su voz tembló, es que estaba embarazada de su hijo. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, quiero leer tu opinión. El silencio que siguió fue tan denso que Clara pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Don Rodrigo dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Eso es mentira. Usted nunca me dijo nada sobre un hijo, porque cuando intenté decírselo, su familia ya lo había enviado a Sudamérica para cerrar el negocio del caucho. Cuando regresó 8 meses después, ya estaba casado. ¿Qué debía hacer? ¿Presentarme en su puerta con un bebé en brazos y arruinar su matrimonio perfecto? La mujer sacó algo de su bolso, un pequeño retrato en un marco de plata, y lo colocó sobre el escritorio. Su hijo creció sin padre, don Rodrigo. Creció pobre, trabajando desde los 10 años. Pero creció con honor, a diferencia de usted, y ahora está muerto por defender este país en una guerra que ustedes los ricos provocaron por sus disputas territoriales. Don Rodrigo tomó el retrato con manos temblorosas.
Clara no podía ver la imagen desde su posición, pero vio como el color abandonaba el rostro del patriarca. Mi hijo murió hace 3 meses, continuó la mujer. Antes de morir me hizo prometer que vendría a verlo a usted, no para pedir dinero, no para exigir reconocimiento, solo para que usted supiera que existió, que tuvo un hijo que nunca conoció y que murió con valentía. Quería que usted cargara con ese peso el resto de su vida. Clara estaba tan absorta en la escena que no sintió los pasos acercándose por el sendero hasta que fue demasiado tarde. Una mano se posó en su hombro y ella giró bruscamente, ahogando un grito. Era Mateo, el hijo del capataz, un muchacho de su edad que había sido su amigo desde niños. Clara, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando por todas partes, susurró Mateo. Tu madre te necesita en la cocina, hay un problema con el postre. Clara lo miró sin comprender por un momento, todavía atrapada en la revelación que acababa de presenciar. Jerónimo tenía un medio hermano que nunca conoció, un medio hermano que había muerto, y su padre había ocultado ese secreto durante más de 20 años. Clara, insistió Mateo, mirándola con preocupación. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Ella asintió mecánicamente y dejó que Mateo la guiara de regreso hacia la casa, pero su mente trabajaba frenéticamente, conectando piezas que no sabía que formaban parte del mismo rompecabezas. ¿Por qué don Rodrigo tenía tanta prisa en casar a Jerónimo con Isabela? ¿Tenía algo que ver con este secreto del pasado? Y más importante, ¿debía Jerónimo saber la verdad sobre su medio hermano? Durante la siguiente hora, Clara se movió como autómata entre la cocina y el salón, ayudando a servir champán y bocadillos a los invitados. Veía a Jerónimo de lejos, conversando con Isabela y su padre, luciendo impecable en su traje negro. Parecía tenso, nota Clara, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro. Poco antes de la medianoche, don Rodrigo pidió silencio. La música se detuvo, las conversaciones cesaron. El patriarca se colocó en el centro del salón con una copa en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Clara observaba desde la puerta que daba a la cocina, medio oculta detrás de una cortina. Queridos amigos y familiares, comenzó don Rodrigo, su voz resonando con autoridad. Los hemos reunido esta noche para compartir una noticia que llena de alegría a nuestra familia. Mi hijo Jerónimo y la encantadora señorita Isabela Monterrey han decidido unir sus vidas en matrimonio. El salón estalló en aplausos y felicitaciones. Clara vio como el padre de Isabela abrazaba a don Rodrigo, sellando así no solo una unión romántica, sino también una alianza política y económica. Vio cómo Jerónimo besaba la mano de Isabela ante la mirada aprobadora de la concurrencia, pero también vio, con la claridad que da el dolor reciente, la sombra de duda que cruzó el rostro de Jerónimo cuando sus ojos barrieron el salón y no la encontraron donde él esperaba. Entonces Clara comprendió, la nota pidiéndole que estuviera en el jardín a las 10. Jerónimo no había querido que ella presenciara el beso. Él sabía que el anuncio se haría esa noche y había querido apartarla, protegerla de ese momento. Los días que siguieron al baile fueron una tortura silenciosa para Clara. Evitaba los lugares donde pudiera encontrarse con Jerónimo, tomaba rutas alternativas por la hacienda, fingía estar ocupada cuando lo veía acercarse. No podía soportar la idea de que él le ofreciera palabras de consuelo o, peor aún, una explicación. No había nada que explicar. Él había hecho lo que cualquier hombre en su posición haría, cumplir con las expectativas de su familia y de su clase. La boda estaba programada para dentro de 3 meses, tiempo suficiente para que las familias organizaran una celebración apropiada a su estatus. Isabela se quedó en la hacienda durante 2 semanas, y Clara tuvo que verla pasearse por los jardines del brazo de Jerónimo, planeando renovaciones a la casa, eligiendo vajillas y mantelería para su futuro hogar. Era como si un cuchillo se clavara más profundo con cada día que pasaba. Una tarde, Clara estaba ayudando a su madre a organizar la despensa cuando la señora Beatriz, el ama de llaves de la casa principal, apareció con un pedido urgente. Clara,
necesito que subas al estudio de don Rodrigo y traigas los libros de cuentas del año pasado. El señor los necesita para una reunión con el abogado de la familia Monterrey. Clara asintió y se dirigió a la casa principal. El estudio de don Rodrigo estaba en el segundo piso, una habitación imponente llena de libros antiguos, mapas y trofeos de caza. Clara había estado allí pocas veces, siempre intimidada por la sensación de estar invadiendo un espacio demasiado importante para alguien como ella. Encontró los libros de cuentas donde la señora Beatriz le había indicado, pero al tomarlos, uno de los volúmenes más viejos se deslizó y cayó al suelo, abriéndose. Varias hojas sueltas salieron volando, y Clara se apresuró a recogerlas, temiendo haber dañado algo valioso. La mayoría eran facturas antiguas y recibos amarillentos, pero había una carta, doblada varias veces y escrita en una caligrafía femenina y temblorosa. La curiosidad venció a la prudencia. Clara desdobló la carta y comenzó a leer. Rodrigo, mi amor, no sé si esta carta llegará alguna vez a tus manos, pero debo escribirla aunque solo sea para no perder la razón. Han pasado 4 meses desde que te fuiste, y las náuseas matutinas me confirman lo que ya sospechaba. Llevo un hijo tuyo en mi vientre, nuestro hijo. He intentado enviarte mensajes, pero tu familia intercepta toda correspondencia. Tu madre vino a verme la semana pasada, me ofreció dinero para irme lejos y no volver a contactarte nunca más. Cuando rechacé su propuesta, me amenazó con arruinar la reputación de mi familia, con asegurarse de que mi padre pierda su puesto en el ayuntamiento. No sé qué hacer, Rodrigo, te amo con todo mi corazón, y sé que tú también me amabas antes de que te obligaran a cumplir ese compromiso con Hortensia Santillán, pero ahora llevo una vida en mi interior, una vida que merece conocer a su padre. Si recibes esta carta, por favor, ven a buscarme. Estaré esperando en la casa de mi tía Eulalia, en Valparaíso. Si no vienes, sabré que tu silencio es una respuesta en sí misma, y encontraré la manera de criar a este niño sola. Pero siempre lo sabré, Rodrigo, este hijo fue concebido en amor, no en obligación. Por favor, no nos abandones. Con todo mi corazón, Elena Bustamante. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete. Aquí contamos lo que otros callan. Clara releyó la carta 2 veces, su mente trabajando rápidamente. Elena Bustamante era el mismo nombre de la mujer que había confrontado a don Rodrigo en la biblioteca la noche del baile. Y esta carta confirmaba su historia. Había estado embarazada de su hijo hace más de 20 años. Pero había algo más en la carta, algo que inquietaba a Clara. La mención de Valparaíso. Ella conocía esa ciudad porque su propia madre había nacido allí antes de mudarse al interior del país, y de repente un recuerdo olvidado emergió en su memoria, una conversación casual años atrás, cuando su padre mencionó que don Rodrigo había pasado 2 años en Valparaíso cuando era joven supervisando la expansión del negocio familiar en los puertos. Clara dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su delantal. Sabía que estaba mal, que debía devolverla al libro de donde había salido, pero algo le decía que esa carta era importante, que de alguna manera, esa vieja historia de amor y traición estaba conectada con el presente. Bajó las escaleras con los libros de cuentas y se los entregó a la señora Beatriz, quien no notó nada extraño en su comportamiento. Pero Clara no podía quitarse la carta de la mente. Esa noche, sola en su habitación, volvió a leerla bajo la luz de una vela. ¿Qué le había pasado a Elena Bustamante después de escribir esa carta? Obviamente don Rodrigo nunca la había recibido, o la había ignorado deliberadamente, y el hijo que había nacido de esa relación había crecido sin padre, había muerto en la guerra. ¿Merecía Jerónimo saber que tenía un medio hermano? ¿Cambiaría algo? Durante los días siguientes, Clara investigó discretamente. Habló con la señora Beatriz, quien había trabajado en la hacienda durante décadas, preguntándole sobre la época en que don Rodrigo era joven. Esos fueron tiempos diferentes, suspiró la anciana mientras pelaban papas juntas en la cocina. Don Rodrigo era un hombre muy apuesto, y bastante salvaje antes de casarse. Hubo rumores sobre una muchacha en Valparaíso, una tal Elena de buena familia pero sin fortuna. Se decía que estaban locamente enamorados,
pero ya sabes cómo son estas cosas. Su familia tenía otros planes para él. ¿Qué pasó con esa muchacha?, preguntó Clara tratando de sonar casual. La señora Beatriz se encogió de hombros. Nunca se supo. Después de que don Rodrigo se casó con la señora Hortensia, nadie volvió a mencionar ese asunto. Supongo que ella siguió con su vida, como hacemos todos. Pero Clara sabía que Elena Bustamante no había podido seguir con su vida tan fácilmente. Había criado sola a un hijo, cargando con el dolor del abandono y la deshonra social que implicaba ser madre soltera en una época tan rígida. Mientras tanto, don Rodrigo había construido su imperio familiar. Había tenido un matrimonio respetable y un hijo legítimo, todo mientras su primer hijo crecía en la pobreza y el anonimato. Una semana después del baile, Clara finalmente se topó con Jerónimo en el huerto. Era inevitable, la hacienda no era tan grande como para que pudieran evitarse eternamente. Él estaba inspeccionando los árboles frutales con el capataz cuando la vio pasar con una canasta de hierbas medicinales. Clara, la llamó, y su voz tenía una urgencia que ella no había escuchado antes. Por favor, espera. Ella se detuvo pero no se giró. Escuchó sus pasos, acercándose sobre la tierra seca. Necesitamos hablar, dijo él cuando estuvo lo suficientemente cerca. Sobre esa noche, sobre todo, no hay nada de qué hablar, señor Valderrama, respondió Clara, usando su título formal como una barrera entre ellos. Usted va a casarse con la señorita Monterrey. Le deseo toda la felicidad del mundo. Clara, por favor mírame. Había algo en su tono, una mezcla de súplica y frustración, que la hizo girarse a pesar de sí misma. Jerónimo lucía cansado, con ojeras que no estaban allí semanas atrás. Esa noche te pedí que estuvieras en el jardín porque necesitaba. Comenzó, pero se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Necesitaba saber que estabas allí, de alguna manera. Sé que suena absurdo, pero, ¿sabías que yo estaría observando?, preguntó Clara, sin poder contener la amargura en su voz. ¿Era esa tu intención? ¿Que presenciara tu beso con ella? No, Dios, no. Isabela llegó antes de tiempo. Yo no esperaba. Clara, mi compromiso con Isabela no fue idea mía. Es un arreglo que mi padre orquestó hace meses. Clara lo miró fijamente, tratando de descifrar si había verdad en sus palabras o simplemente buscaba aliviar su propia conciencia. Un arreglo, repitió ella lentamente. Entonces no sientes nada por ella. No fue una pregunta, sino una afirmación cargada de dolor. Jerónimo cerró los ojos brevemente, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Isabela es una mujer encantadora. Será una esposa adecuada, una aliada valiosa para los negocios de la familia. Pero no, Clara, no siento por ella lo que. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaban en medio del huerto donde cualquier trabajador podía escucharlos. Acompáñame, por favor. Hay algo que necesito mostrarte. Clara sabía que debía negarse. Nada bueno podía salir de seguirlo a ninguna parte, especialmente ahora que él estaba comprometido. Pero la desesperación en sus ojos la desarmó. Asintió y caminó junto a él en silencio, manteniendo una distancia respetable, consciente de las miradas de los trabajadores en los campos cercanos. Jerónimo la guió hacia la antigua capilla de la hacienda, un edificio pequeño que había sido construido por su bisabuelo y que ahora raramente se usaba. La puerta de madera crujió al abrirse, y entraron a la penumbra fresca del interior. Rayos de luz atravesaban las ventanas altas, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. Había algo sagrado en ese espacio, pensó Clara, algo que exigía honestidad. Hace 3 meses, comenzó Jerónimo sin preámbulos, mi padre me llamó a su estudio y me informó que había negociado mi matrimonio con Isabela Monterrey. No fue una sugerencia, fue una orden. El padre de Isabela es el hombre más poderoso de la provincia, y nuestra familia necesita su influencia política. Hay leyes nuevas que podrían afectar nuestras tierras, impuestos que podrían arruinarnos. Una alianza con los Monterrey nos protegería. Clara escuchaba en silencio, sus manos apretando la canasta de hierbas. Le dije que no, continuó Jerónimo, su voz cargándose de emoción. Le dije que no podía casarme con alguien que no amaba, que eso sería injusto para todos.
Entonces mi padre me contó algo que nunca había compartido conmigo antes. Se sentó en uno de los bancos antiguos, y Clara se sentó frente a él, manteniendo el pasillo central entre ambos. Mi padre me dijo que él también había amado a alguien diferente antes de casarse con mi madre, una mujer que no era adecuada según los estándares de su familia. Me dijo que intentó rebelarse, que quiso desafiar las expectativas, pero que al final entendió que un hombre en nuestra posición no tiene el lujo de casarse por amor, que nuestros matrimonios son más que uniones personales, son alianzas estratégicas que afectan a cientos de familias que dependen de nuestras haciendas, de nuestros negocios. ¿Y tú lo crees?, preguntó Clara suavemente. ¿Crees que el amor es un lujo que no puedes permitirte? Jerónimo la miró con una intensidad que le robó el aliento. No sé qué creer, Clara. Durante años estudié en Europa, aprendí sobre filosofías nuevas, sobre movimientos que cuestionan las viejas estructuras sociales. Leía pensadores que hablaban de libertad individual, de matrimonio por amor, de una sociedad donde el mérito importa más que el apellido. Y cuando regresé aquí, lleno de esas ideas, descubrí que mi padre me había dejado regresar solo para cumplir con mi deber, casarme bien y perpetuar el nombre Valderrama. Se puso de pie y caminó hacia una de las ventanas, su silueta recortándose contra la luz. Entonces te encontré de nuevo. La niña que recordaba de mi infancia se había convertido en una mujer extraordinaria, una mujer que leí libros que la mayoría de las damas de sociedad ni siquiera conocen, una mujer que sueña con educar a otros en lugar de simplemente buscar un buen matrimonio, una mujer que me habla con honestidad en lugar de los juegos y coqueteos vacíos a los que estoy acostumbrado. Clara sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. Jerónimo, por favor no hagas esto más difícil. Necesitas saber la verdad, dijo él girándose para enfrentarla. Esa noche, antes del baile, había tomado una decisión. Iba a hablar con mi padre, decirle que no podía seguir con el compromiso con Isabela. Iba a pedirte que esperaras, que me dieras tiempo para arreglar todo, para encontrar una manera de que pudiéramos estar juntos sin destruir a nuestras familias en el proceso. Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. ¿Y qué cambió?, preguntó Clara, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Mi padre, dijo Jerónimo amargamente, esa tarde, antes del baile, me mostró los libros de contabilidad. Nuestra situación financiera es mucho peor de lo que yo pensaba. Las malas cosechas de los últimos 2 años, las deudas que heredó de mi abuelo, las inversiones fallidas en el negocio del salitre. Estamos al borde de la bancarrota, Clara, si no conseguimos el respaldo financiero y político de la familia Monterrey. Podrían quitarnos estas tierras en menos de 1 año. Y no se trata solo de nosotros. Hay 50 familias que viven y trabajan en esta hacienda, incluida la tuya. Mi padre me dijo que mi egoísmo podría condenarlos a todos a la pobreza. Clara se puso de pie lentamente, procesando la magnitud de lo que Jerónimo le estaba revelando. Así que te sacrificas, dijo ella, te casas con alguien que no amas para salvar la hacienda. ¿Qué otra opción tengo? La voz de Jerónimo se quebró ligeramente. Si fuera solo yo, Clara, juro por Dios que renunciaría a todo esto mañana mismo. Nos iríamos juntos, encontraríamos una manera de empezar de nuevo en otra parte, pero no puedo hacer eso sin condenar a inocentes. Tu padre lleva 25 años trabajando aquí, Mateo y su familia, la señora Beatriz, todas las personas que conocemos desde niños. ¿Tengo derecho a destruir sus vidas por mi felicidad personal? Clara caminó hacia él, y por primera vez en días, permitió que la distancia entre ellos desapareciera. Estaban frente a frente, tan cerca que podía ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, el pulso latiendo en su cuello. Entonces no hay esperanza para nosotros, dijo ella, y no fue una pregunta, era la aceptación de una realidad que ambos habían estado evitando. No te pido que me esperes, dijo Jerónimo, tomando su mano con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de sus palabras. No sería justo, pero necesitaba que supieras que no es indiferencia lo que me hace alejarme de ti, es responsabilidad. Y si hay algo después de esta vida,
si existe un mundo donde las circunstancias del nacimiento no dictan el curso del amor, entonces te prometo que allí te encontraré. Clara retiró su mano suavemente. Parte de ella quería quedarse allí, en esa capilla con él, suspendidos en un momento donde todavía podían fingir que había esperanza, pero sabía que prolongar esto solo haría más dolorosa la inevitable separación. Yo también tengo algo que decirte, dijo Clara, tomando una decisión que había estado meditando desde que encontró la carta. Sacó el papel doblado de su bolsillo y se lo entregó. La noche del baile, escuché una conversación entre tu padre y una mujer llamada Elena Bustamante, y encontré esta carta escondida en uno de sus libros de cuentas. Jerónimo desdobló la carta y comenzó a leer. Clara observó cómo su expresión cambiaba de confusión a shock, y finalmente a una furia contenida que lo hacía parecer una versión más dura de sí mismo. Mi padre tuvo otro hijo, murmuró cuando terminó de leer. Un hijo que murió sin que yo supiera que existía. Tu padre le dio la espalda a esa mujer, dijo Clara suavemente. Eligió el deber sobre el amor, exactamente como tú estás haciendo ahora, y esa decisión creó una vida de sufrimiento para Elena Bustamante y su hijo. ¿Es ese el tipo de hombre que quiere ser? Jerónimo cerró los ojos, y Clara vio una lágrima deslizarse por su mejilla. No lo sé, admitió. Ya no sé quién soy o quién se supone que debo ser. Permanecieron en silencio durante varios minutos. Afuera, escuchaban los sonidos de la hacienda, el tintineo de las herramientas en los campos, el ladrido distante de los perros, las voces de los trabajadores llamándose unos a otros. Esos sonidos representaban las vidas que dependían de las decisiones que se tomaban en lugares como este, por personas como ellos. Durante las semanas siguientes, Clara observó cómo Jerónimo cambiaba. Ya no era el hombre cordial y confiado que había regresado de Europa. Se volvió silencioso, distante incluso con Isabela, quien comenzó a quejarse en privado de que su prometido parecía estar siempre en otro lugar mentalmente. Clara lo sabía porque la propia Isabela, en un momento de frustración, se lo había confesado mientras supervisaba los preparativos de la boda. A veces me pregunto si realmente me quiere, había dicho Isabela mientras revisaba muestras de tela para el vestido de novia. Clara había sido convocada para ayudar con los arreglos florales y se encontró atrapada en una conversación que preferiría no haber escuchado. Cumple con todas las cortesías apropiadas, dice las palabras correctas, pero hay una distancia en sus ojos, como si estuviera actuando un papel. Clara no supo qué responder. Parte de ella sentía una satisfacción mezquina al saber que Jerónimo no era completamente feliz, pero otra parte, la parte que genuinamente amaba a ese hombre, sufría por él. Tal vez esté preocupado por los negocios, había sugerido Clara débilmente. Los hombres a menudo cargan con responsabilidades que no comparten. Isabela la había mirado con una expresión difícil de descifrar. Eres muy observadora, Clara, y discreta, cualidades poco comunes. Luego había cambiado de tema, pero Clara sintió que algo había pasado en ese momento, algún entendimiento tácito entre dos mujeres atrapadas en una situación que ninguna había elegido completamente. Mientras tanto, Clara había estado investigando más sobre Elena Bustamante y su hijo fallecido. Había conseguido, a través de contactos de su padre en el pueblo, algunos detalles sobre el joven soldado. Se llamaba Rafael Bustamante, había muerto a los 23 años en una escaramuza en la frontera sur, y había sido considerado un héroe por sus compañeros. Había dejado cartas para su madre, cartas que Clara no pudo leer, pero cuya existencia confirmaba que Rafael había sido un hombre de honor a pesar de las circunstancias de su nacimiento. Una noche, Clara se encontró con Jerónimo en la biblioteca de la casa principal. Ella había ido a buscar un libro de botánica que necesitaba para sus estudios de hierbas medicinales, pensando que a esa hora tardía nadie estaría allí. Pero Jerónimo estaba sentado en uno de los sillones de cuero, con un vaso de brandy en la mano y una expresión de profunda melancolía en el rostro. Lo siento, dijo Clara inmediatamente, no sabía que estabas aquí. Puedo volver mañana. No te vayas, dijo él rápidamente. De hecho,
me alegra que hayas venido. He estado queriendo hablar contigo pero no encontraba la manera de hacerlo sin parecer inapropiado. Clara vaciló pero finalmente se sentó en el sillón frente a él, manteniendo la mesa baja entre ambos como una barrera simbólica. ¿De qué querías hablar? Confronté a mi padre, dijo Jerónimo sin rodeos, sobre Elena Bustamante y Rafael. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré la carta, no pudo seguir mintiendo. Se pasó una mano por el rostro, luciendo agotado. ¿Sabes lo que me dijo? Dijo que había sido joven y estúpido, que había creído que el amor era suficiente, pero que la vida le enseñó que el amor sin recursos es solo sufrimiento, que si se hubiera casado con Elena, ambos habrían sido miserables, que hizo lo correcto al elegir un matrimonio que asegurara el futuro de su familia. ¿Y tú qué crees?, preguntó Clara. Jerónimo la miró con ojos atormentados. Creo que mi padre es un cobarde que se convenció a sí mismo de que su traición era nobleza. Creo que destruyó la vida de una mujer buena y abandonó a su propio hijo porque era más fácil que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y creo, su voz se quebró ligeramente, creo que me estoy convirtiendo en él. Clara sintió su corazón partirse. Quiso levantarse, cruzar esos pocos metros que lo separaban, abrazarlo y decirle que no era demasiado tarde para tomar un camino diferente, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Tu padre también me dijo algo más, continuó Jerónimo después de un momento. Me dijo que Elena Bustamante ha estado viviendo en el pueblo durante las últimas semanas, que ha estado haciendo preguntas sobre nuestra familia, hablando con la gente. Dice que está planeando algo, aunque no sabe qué. ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. Clara se irguió en su asiento. Esto era nuevo. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre las finanzas de la hacienda, sobre el compromiso con Isabela, sobre mí. Mi padre está preocupado de que quiera causar algún escándalo, quizás revelar públicamente la existencia de Rafael antes de la boda. Eso podría arruinar nuestra reputación y hacer que la familia Monterrey cancele el compromiso. ¿Y eso sería tan terrible?, preguntó Clara antes de poder contenerse. Jerónimo la miró sorprendido. ¿Significaría la ruina financiera para todos en la hacienda, o significaría libertad?, replicó Clara con más vehemencia de la que pretendía. Libertad de no tener que cumplir con un compromiso que te hace miserable, libertad de elegir tu propio camino. La libertad no alimenta a 50 familias, dijo Jerónimo amargamente. La libertad no paga las deudas ni salva las cosechas perdidas. Se pusieron de pie simultáneamente, la tensión entre ellos casi palpable. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Clara. ¿Vas a casarte con Isabela, vivir una vida de mentiras y obligaciones, convertirte en una copia de tu padre? Y en 20 años, cuando mires atrás, ¿cómo te justificarás? Voy a hacer lo que debo hacer, respondió Jerónimo con una voz que sonaba hueca incluso a sus propios oídos. Voy a proteger a mi familia y a las personas que dependen de nosotros. Es lo que significa ser un hombre de honor. El honor, repitió Clara con una risa triste. Qué palabra más conveniente para describir cobardía. La bofetada de sus palabras fue más efectiva que cualquier golpe físico. Jerónimo se tambaleó como si lo hubieran herido, pero no respondió. Simplemente asintió lentamente, aceptando la verdad cortante de su acusación. Tienes razón, dijo finalmente. Soy un cobarde, pero al menos soy un cobarde que puede mirar a tu padre a los ojos, sabiendo que no lo condené a perder su hogar por mi egoísmo. Clara sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Y qué hay de mí? ¿Puedes mirarme a los ojos después de esto? No, admitió Jerónimo con brutal honestidad. No puedo. Por eso, será mejor que dejemos de encontrarnos así, por tu bien y el mío. Se giró para marcharse, pero Clara lo detuvo con una última pregunta. Si no fueras quien eres, si no tuvieras todas estas responsabilidades y obligaciones, ¿me amarías? Jerónimo se quedó inmóvil con la mano en el picaporte. Durante un largo momento no dijo nada, y Clara pensó que quizás no respondería. Entonces, sin girarse, habló en voz tan baja que ella apenas pudo escucharlo. Ya te amo, Clara. Ese es el problema. Te he amado desde el día que te sostuve después de que cayeras de ese caballo, y te amaré hasta el día que muera.
Pero el amor no es suficiente para cambiar el mundo en el que vivimos. Salió de la biblioteca, dejando a Clara sola, entre miles de libros que contenían historias de amores imposibles y tragedias evitables. Se derrumbó en el sillón que él había ocupado, todavía tibio de su presencia, y permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Había imaginado muchas veces cómo sería escuchar a Jerónimo decir que la amaba. En sus fantasías, esas palabras venían acompañadas de promesas de futuro, de planes y esperanza. Nunca imaginó que cuando finalmente las escuchara, sonarían como una despedida. Al día siguiente, Clara tomó una decisión. Si Jerónimo no tenía el valor de desafiar su destino, entonces ella tendría que hacerlo por ambos. Fue al pueblo y preguntó por Elena Bustamante hasta que encontró la modesta pensión donde se hospedaba. La mujer mayor que abrió la puerta lucía cansada pero mantenía una dignidad inquebrantable en su porte. «¿Señora Bustamante?», preguntó Clara. «Mi nombre es Clara Mendoza. Necesito hablar con usted sobre don Rodrigo Valderrama y su hijo Jerónimo». Elena Bustamante estudió a Clara con ojos que habían visto demasiado dolor para desconfiar de la sinceridad cuando la encontraban. Después de un momento, se hizo a un lado y permitió que la joven entrara a su habitación. Era un espacio pequeño pero limpio, con muebles sencillos y una ventana que daba a la plaza principal del pueblo. Sobre la mesa había papeles esparcidos, cartas y lo que parecían ser documentos legales. «Así que eres la hija de Augusto Mendoza», dijo Elena mientras preparaba té. «He oído hablar de tu padre. Dicen que es el único hombre honesto que queda en esa hacienda». Clara aceptó la taza de té con manos temblorosas. ¿Por qué ha estado haciendo preguntas sobre la familia Valderrama? Elena se sentó frente a ella con su propia taza. Directa. «Me gusta eso». «Muy bien. Te diré la verdad. Mi hijo Rafael murió creyendo que su padre lo había abandonado deliberadamente. Murió sintiéndose como un bastardo sin valor, aunque en realidad era un hombre mejor que cualquiera de esos Valderrama con sus apellidos respetables. Vine aquí inicialmente solo para decirle a Rodrigo que su hijo había existido y había muerto con honor. Pero después de ver cómo vive, después de observar su opulencia mientras mi hijo creció en la pobreza, decidí que merecía algo más que palabras». «¿Venganza?», preguntó Clara suavemente. «Justicia», corrigió Elena con firmeza. «Rodrigo no solo me abandonó a mí, abandonó a su propio hijo, y ahora descubro que su hijo legítimo está a punto de casarse con la hija del gobernador en una ceremonia que costará más dinero del que Rafael vio en toda su vida. Me parece apropiado que la verdad salga a la luz antes de esa boda». Clara tomó un sorbo de té, ordenando sus pensamientos. Si revela públicamente que don Rodrigo tuvo un hijo ilegítimo, no solo arruinará su reputación, la familia Monterrey cancelará el compromiso, la hacienda podría perderse, y 50 familias quedarían sin hogar ni trabajo, dijo Elena con una sonrisa amarga. «Veo que te han usado el mismo argumento que usaron conmigo hace 24 años. Piensa en todas las personas que sufrirán si causas problemas. Es conveniente, ¿no? Los ricos siempre pueden esconderse detrás de los pobres que dependen de ellos. Pero esas personas son reales», insistió Clara. «Mi propia familia perdería todo. No estoy defendiendo lo que don Rodrigo le hizo a usted, fue imperdonable. Pero castigar al hijo por los pecados del padre tampoco es justicia». Elena dejó su taza y se puso de pie, caminando hacia la ventana. «Entonces, ¿qué me sugieres? ¿Que me vaya en silencio otra vez? ¿Que acepte que mi Rafael murió sin que su padre siquiera supiera su nombre?» «No», dijo Clara, y la determinación en su voz sorprendió a ambas. «Sugiero que usemos la verdad de manera diferente, no como arma para destruir, sino como palanca para cambiar las cosas». Elena se giró, su interés claramente despertado. «Explícate». Clara sacó un pequeño cuaderno de su bolso, donde había estado haciendo cálculos durante días. «He estado revisando los registros públicos de la hacienda. La deuda no es tan insalvable como don Rodrigo quiere hacer creer. Con una administración diferente, con algunas ventas estratégicas de tierras menos productivas, con mejores acuerdos comerciales,
La hacienda podría ser rentable sin necesidad del dinero de los Monterrey. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Usted tiene información que don Rodrigo quiere mantener en secreto. Eso le da poder. Pero en lugar de usar ese poder para destruirlo públicamente, podría usarlo para negociar cambios reales. Exija que reconozca a Rafael públicamente, que establezca un fondo en su nombre para educación de niños huérfanos, que done parte de las tierras para construir la escuela que tanto se necesita en el pueblo. Elena la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Eres muy joven para pensar de manera tan estratégica, pero hay un problema con tu plan. No garantiza que don Rodrigo cumpla sus promesas una vez que me vaya. Por eso necesitamos testigos, dijo Clara, y documentos legales, y la amenaza creíble de que si no cumple, entonces si harás público el escándalo justo antes de la boda. Pasaron las siguientes 2 horas diseñando un plan detallado. Elena tenía cartas de Rafael, documentos que probaban su existencia y su relación con don Rodrigo, incluso testigos que podían confirmar el romance de juventud. Clara aportó su conocimiento de la hacienda, de las finanzas, de las personalidades involucradas. Cuando finalmente salió de la pensión, el sol ya estaba ocultándose. Clara sabía que lo que acababa de hacer era arriesgado, quizás incluso temerario. Estaba conspirando contra el hombre que empleaba a su padre, contra la familia que había sido su sustento durante generaciones. Pero por primera vez en semanas, sentía que no era completamente impotente frente a las fuerzas que controlaban su vida. Esa noche, Clara le escribió una carta a Jerónimo. No la firmó, pero sabía que él reconocería su caligrafía. Hay una manera de evitar este matrimonio sin destruir a tu familia. Confía en mí. Mañana, a las 3 de la tarde, en la capilla. Ven solo. Al día siguiente, Clara llegó temprano a la capilla. Llevaba consigo todos los documentos que Elena le había dado, más sus propios cálculos sobre las finanzas de la hacienda. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Jerónimo llegó exactamente a las 3, luciendo confundido y cauteloso. Clara, ¿qué es esto? Tu nota sonaba casi desesperada. Siéntate, le dijo ella, y pasó la siguiente hora explicándole todo: su encuentro con Elena Bustamante, el plan que habían diseñado, las alternativas financieras que había identificado. Jerónimo escuchó en silencio, su expresión cambiando de escepticismo a sorpresa, y finalmente a algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. ¿Estás diciendo que hay una manera de salvar la hacienda sin casarme con Isabela? Preguntó finalmente. Estoy diciendo que hay una manera si tienes el coraje de enfrentar a tu padre y exigir que se haga responsable de sus errores pasados. Elena Bustamante está dispuesta a guardar el secreto sobre Rafael a cambio de reconocimiento y reparaciones. El escándalo de un hijo ilegítimo reconocido tardíamente sería menor que el escándalo de un hijo completamente negado, y con los cambios que propongo en la administración de la hacienda, podrías estabilizar las finanzas en 2 o 3 años. Jerónimo se puso de pie y comenzó a caminar en círculos por la capilla, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi padre nunca aceptará esto voluntariamente, por eso necesitamos presionarlo, dijo Clara. Elena tiene las pruebas, yo tengo los números, tú tienes la posición para exigir cambios. Si presentamos un frente unido, no tendrá más opción que escuchar. Jerónimo se detuvo frente a Clara, su rostro mostrando una lucha interna que ella podía casi sentir. ¿Por qué haces esto? Después de todo lo que ha pasado, después de cómo te he tratado, ¿por qué arriesgarías tanto por mí? Clara se puso de pie y lo miró directamente a los ojos. Porque a pesar de todo, sigo creyendo que eres un hombre bueno atrapado en circunstancias imposibles. Y porque si no intentamos cambiar este patrón ahora, tu padre ganará. Elena Bustamante vivirá el resto de su vida con amargura. Rafael será olvidado, y tú te convertirás en lo que más temes, otra generación de Valderrama que sacrifica el amor por el deber y llama honor a la cobardía. Las palabras golpearon a Jerónimo con la fuerza de la verdad. Asintió lentamente. Está bien, hablaré con mi padre, pero necesito que Elena esté presente, y tú también. ¿Estás seguro?, preguntó Clara. Esto podría salir muy mal. Estoy seguro de que no puedo seguir viviendo así.
respondió él con una determinación que no había mostrado en semanas. Sea cual sea el resultado, al menos habré intentado hacer lo correcto. Esa misma noche, después de la cena, Jerónimo convocó a su padre al estudio. Don Rodrigo llegó de buen humor, fumando su puro habitual, sin sospechar nada. Su expresión cambió radicalmente cuando vio que no estaban solos. Elena Bustamante estaba sentada en uno de los sillones de cuero, y Clara permanecía de pie junto a la ventana. ¿Qué significa esto?, exigió don Rodrigo, su rostro enrojeciendo. ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Y por qué está presente la hija de mi administrador? Siéntate, padre, dijo Jerónimo con voz firme. Es hora de que tengamos una conversación que debimos tener hace mucho tiempo. Don Rodrigo quiso protestar, pero algo en la expresión de su hijo lo hizo obedecer. Se sentó en su escritorio, asumiendo una posición de autoridad incluso en su confusión. Jerónimo colocó sobre el escritorio todos los documentos que Clara había preparado, las cartas de Elena, las pruebas de la existencia de Rafael, los registros financieros de la hacienda con las anotaciones de Clara y un documento legal que Elena había hecho preparar por un abogado del pueblo. Voy a ser muy claro, comenzó Jerónimo, no me casaré con Isabela Monterrey. Ese compromiso termina esta noche. Don Rodrigo se puso de pie de un salto. Estás loco, ese matrimonio es lo único que nos salvará de la ruina. La única ruina aquí es moral, padre, y es tuya, no mía. Jerónimo señaló los documentos. Elena Bustamante tiene pruebas irrefutables de que tuviste un hijo con ella hace 24 años. Un hijo que creció sin padre, que murió sirviendo a un país que tú ayudas a gobernar, y cuya existencia has negado hasta ahora. Eso fue hace décadas, dijo don Rodrigo, pero su voz había perdido parte de su autoridad. No tiene relevancia ahora, tiene toda la relevancia del mundo, intervino Elena, hablando por primera vez. Su voz era tranquila pero cargada de años de dolor contenido, porque si no accedes a lo que vamos a proponerte, mañana mismo llevaré estas pruebas a cada periódico de la capital. Contaré la historia de cómo el respetado don Rodrigo Valderrama abandonó a una mujer embarazada para casarse por conveniencia, como su hijo bastardo murió heroicamente mientras él vivía en lujo. Eso arruinará no solo mi reputación, dijo don Rodrigo, tratando de recuperar el control. Arruinará a esta familia entera. ¿Estás dispuesta a cargar con esa responsabilidad? Lo estuve considerando, admitió Elena, pero tu hijo ha propuesto una alternativa que beneficia a todos. Clara se adelantó y explicó el plan con claridad. Don Rodrigo reconocería públicamente a Rafael como su hijo, establecería un fondo educativo en su nombre, y donaría tierras para construir una escuela en el pueblo. A cambio, Elena mantendría privados los detalles más sórdidos de la historia. En cuanto a las finanzas de la hacienda, continuó Clara, mostrando sus cálculos, he identificado varias áreas donde podemos reducir costos sin despedir trabajadores. Con algunas ventas estratégicas y mejor administración, podemos estabilizar la situación en 2 años. No necesitamos el dinero de los Monterrey. Don Rodrigo examinó los números, y Clara vio el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba acorralado. ¿Y si me niego a todo esto? Entonces, dijo Jerónimo con voz de acero, Elena publicará su historia. El escándalo arruinará cualquier posibilidad de matrimonio con los Monterrey de todas formas, y yo me iré de aquí para siempre. Puedes quedarte con tu hacienda empobrecida y tu orgullo destrozado, completamente solo. El silencio que siguió fue tan denso que Clara podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Don Rodrigo miraba los documentos, luego a su hijo, luego a Elena. Su expresión pasó por varias etapas: furia, negación, cálculo, y finalmente, derrota. Muy bien, dijo finalmente, y su voz sonaba como la de un hombre mucho más viejo. Haré lo que piden, pero con una condición. No estás en posición de negociar, dijo Jerónimo. Sin embargo, te escucharé. Don Rodrigo miró a Clara directamente por primera vez esa noche. Si voy a reconocer públicamente un error del pasado, también reconoceré una verdad del presente. Mi hijo te ama, Clara Mendoza. Lo he sabido durante meses, aunque él tratara de ocultarlo. Si voy a romper el compromiso con Isabela y enfrentar el escándalo social que eso implicará,
entonces que al menos sea por una razón que valga la pena. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que si Jerónimo quiere casarse contigo en lugar de con Isabela, no me opondré. Los tiempos están cambiando, y tal vez es hora de que esta familia cambie con ellos. Rafael murió por falta de padre. No dejaré que mi hijo pierda a la mujer que ama por orgullo familiar. Jerónimo miró a su padre con una mezcla de asombro y sospecha. ¿Por qué este cambio repentino? Don Rodrigo se recostó en su silla, luciendo agotado. Porque cuando miro hacia atrás en mi vida, hijo, lo único que veo son decisiones tomadas por miedo y por deber. Y el resultado es un hijo bastardo muerto, una mujer que me odia con razón, y un hijo legítimo que me mira con desprecio. Quizás es tarde para redimirme completamente, pero al menos puedo evitar que cometas los mismos errores que yo cometí. Los días que siguieron a esa confrontación fueron una tormenta de actividad y emoción. Don Rodrigo cumplió su palabra con una rapidez que sorprendió incluso a Clara. Primero, convocó a un abogado y firmó todos los documentos que Elena había preparado. El Fondo Educativo en memoria de Rafael Bustamante fue establecido con una donación inicial que hizo llorar a la madre del joven soldado. Las escrituras de las tierras para la escuela fueron transferidas al municipio en una ceremonia pública donde don Rodrigo dio un discurso cuidadosamente elaborado sobre la importancia de la educación y el servicio a la comunidad. Mencionó a Rafael como un héroe caído que había inspirado esta generosidad, sin entrar en detalles sobre su relación personal, pero dejando la puerta abierta para futuras revelaciones cuando fuera apropiado. La parte más difícil fue romper el compromiso con Isabela. Jerónimo insistió en hacerlo personalmente, sin escudarse tras excusas convenientes. Viajó a la residencia de los Monterrey, en la capital, y habló con Isabela a solas en el jardín de invierno de su familia. Clara nunca supo exactamente qué se dijeron, pero Jerónimo regresó 2 días después, luciendo liberado y melancólico a la vez. Isabela es más inteligente de lo que yo pensaba, le contó a Clara cuando se encontraron en el huerto donde todo había comenzado. Creo que siempre supo que mi corazón estaba en otro lugar. Me dijo que prefiere casarse tarde o nunca que vivir en un matrimonio donde solo uno de los dos está presente realmente. Fue sorprendentemente comprensiva. ¿Y su padre?, preguntó Clara. El gobernador está furioso, por supuesto. Amenazó con usar su influencia política contra nosotros. Pero mi padre le recordó que tenemos nuestros propios contactos, y que un escándalo público sobre promesas rotas podría dañar a ambas familias. Llegaron a un acuerdo tácitos, nosotros no hablamos públicamente de los detalles, y ellos no usan su poder para destruirnos. Es frágil, pero funciona. Clara observó el rostro de Jerónimo mientras hablaba. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado. Parecía más joven, más parecido al hombre que había regresado de Europa, lleno de ideas y esperanza. ¿Y ahora qué?, preguntó ella suavemente. Jerónimo tomó sus manos, y esta vez no había barreras entre ellos, no había miradas furtivas ni conversaciones escondidas. Ahora, Clara Mendoza, me gustaría pedirte formalmente que te cases conmigo, no porque sea conveniente, no porque resuelva problemas financieros o políticos, sino porque te amo y porque creo que juntos podemos construir algo mejor que lo que nuestros padres construyeron. Clara sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero estas eran diferentes a las lágrimas de dolor que había derramado en las semanas anteriores. ¿Tu padre realmente está de acuerdo con esto? Más que de acuerdo, creo que en su manera retorcida, ve esto como su oportunidad de redención. Si nosotros podemos hacer que un matrimonio por amor funcione, tal vez eso borre un poco la mancha de lo que le hizo a Elena. Eso es mucha presión, dijo Clara con una sonrisa temblorosa. Lo sé, pero también es una oportunidad. Clara, quiero hacer las cosas diferentes. Quiero que trabajemos juntos para modernizar la hacienda, para implementar tus ideas sobre educación y administración. Quiero que seas mi socia en todo, no solo mi esposa en el sentido tradicional. Clara cerró los ojos por un momento, permitiéndose finalmente creer que esto era real. Cuando los abrió de nuevo, vio a Jerónimo arrodillándose frente a ella en la tierra del huerto. Entonces mi respuesta es sí, dijo ella,
y su voz era firme y clara. Sí, me casaré contigo, Jerónimo Valderrama. La boda se celebró 3 meses después, en la misma capilla donde habían tenido tantas conversaciones cruciales. Fue una ceremonia mucho más sencilla de lo que habría sido el matrimonio con Isabela, pero de alguna manera más significativa. Los trabajadores de la hacienda fueron invitados, algo sin precedentes en la historia de la familia Valderrama. Elena Bustamante estuvo presente en un lugar de honor, y Clara notó cómo don Rodrigo la saludaba con una reverencia respetuosa que hablaba de arrepentimiento sin palabras. El padre de Clara, don Augusto, caminó con su hija por el pasillo central con lágrimas de orgullo en los ojos. La madre de Clara, cuya salud había mejorado notablemente en las últimas semanas, sonreía desde el primer banco. Mateo, el hijo del capataz y amigo de la infancia de Clara, servía como uno de los testigos. Cuando Jerónimo y Clara intercambiaron sus votos, no fueron las palabras tradicionales que un sacerdote habría prescrito. Habían escrito los suyos propios promesas de ser socios en todas las empresas de la vida, de tomar decisiones juntos, de valorar el amor por encima de la conveniencia pero nunca ignorar las responsabilidades hacia aquellos que dependían de ellos. Era un equilibrio delicado, pero ambos estaban comprometidos a encontrarlo. La recepción se celebró en los jardines de la hacienda, los mismos jardines donde Clara había presenciado el beso que casi destruyó su esperanza, pero ahora esos jardines estaban llenos de música y risas, de trabajadores y patrones mezclándose de maneras que habrían sido impensables meses atrás. Don Rodrigo dio un brindis que sorprendió a todos. He vivido la mayor parte de mi vida siguiendo las reglas que otros establecieron, dijo, su voz resonando sobre la multitud. He hecho lo que se esperaba de mí, sacrificando lo que quería por lo que debía, y el resultado ha sido complicado, pero hoy, al ver a mi hijo casarse con la mujer que ama, una mujer de gran carácter e inteligencia, sin importar su apellido, me doy cuenta de que tal vez las viejas reglas necesitan ser reescritas. Así que levanto mi copa por Jerónimo y Clara, y por el futuro que construirán juntos, un futuro que espero sea más sabio que nuestro pasado. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda San Rafael, Clara y Jerónimo se escaparon brevemente de la celebración. Subieron a una colina cercana, desde donde podían ver toda la propiedad, los campos de trigo dorados bajo la luz del atardecer, las casas de los trabajadores con sus teclas de tejas rojas, la casa principal con sus ventanas iluminadas y más allá el pueblo donde pronto se construiría la escuela que llevaría el nombre de Rafael Bustamante. ¿Crees que funcionará?, preguntó Clara, recostándose contra el pecho de su nuevo esposo. Todo esto, quiero decir, los cambios que queremos hacer, la manera en que queremos administrar la hacienda. Jerónimo la rodeó con sus brazos. No lo sé, pero sé que lo intentaremos juntos, y eso ya es más de lo que nuestros padres tuvieron. Clara pensó en Elena Bustamante, quien había encontrado algo de paz en el reconocimiento tardío de su hijo. Pensó en don Rodrigo, tratando de redimir décadas de decisiones cuestionables. Pensó en Isabela, quien según rumores recientes, estaba cortejando a un joven abogado de ideas progresistas en la capital. Y pensó en sí misma y en Jerónimo, dos personas de mundos diferentes que habían encontrado una manera de estar juntas sin destruir a quienes los rodeaban. No era un final perfecto de cuento de hadas. Todavía había desafíos por delante, deudas que pagar, cambios sociales que navegar, y el constante equilibrio entre amor y responsabilidad. Pero por primera vez en su vida, Clara sentía que el futuro no estaba completamente escrito por fuerzas más allá de su control. Tenía agencia, voz, y a alguien que la valoraba como igual. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violeta del anochecer, Clara hizo una promesa silenciosa. No dejaría que esta oportunidad se desperdiciara. Lucharía por construir un mundo donde otras jóvenes como ella no tuvieran que elegir entre amor y supervivencia, donde los niños no crecieran sin padres por orgullo familiar, donde el mérito importara tanto como el apellido. Era un sueño ambicioso, quizás demasiado ambicioso para una vida, pero tenía que empezar en algún lugar, y ese lugar era aquí, ahora, en esta hacienda que había visto tanto dolor, y que finalmente tendría la oportunidad de conocer algo diferente. Te amo,
susurró Jerónimo contra su cabello. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Y yo a ti, respondió Clara. Pero más que eso, creo en nosotros, en lo que podemos construir juntos. Se quedaron allí mientras la noche se instalaba completamente, dos siluetas contra el cielo estrellado, sosteniendo entre sus manos el peso de un futuro que todavía estaba por escribirse, pero que por fin les pertenecía.